Mi nombre es Tomás Blanco. Si estás leyendo esto, porque encontraste un anuncio de departamento en Las Torres, Mendoza, que parece demasiado barato para la Ciudad de México. Hazte un favor y lee cada palabra antes de firmar cualquier cosa. Yo no lo hice. En ese momento pensé que había tenido suerte. 3 meses antes, me había mudado a la CDMX desde Monterrey tras ser contratado por una empresa de logística que manejaba entregas de carga nocturnas en todo el Valle de México. El sueldo no era espectacular, pero bastaba para empezar. Pensé que pasaría un año ganando experiencia, ahorrando algo de dinero y luego me mudaría a un lugar mejor. Ese plan se desmoronó casi de inmediato. La empresa recortó las horas extras. Mi auto necesitó reparaciones. La renta seguía subiendo. En cuestión de 8 semanas, me estaba gastando mis ahorros más rápido de lo que podía reponerlos. Pasaba todas las noches revisando anuncios de departamentos en mi teléfono después del trabajo. La mayoría eran ridículos. Estudios diminutos por 30,000 pesos. Departamentos con 4 roomies. Lugares que pedían 6 meses de renta por adelantado. Un tipo intentó rentarme un cuarto de servicio adaptado detrás de una lavandería. Y entonces encontré Las Torres, Mendoza. El anuncio casi parecía falso. Departamento de una recámara, piso 39, en el centro de la ciudad. Estacionamiento incluido, servicios incluidos. La renta era menos de la mitad de lo que cobraba cualquier otro departamento en la zona. Asumí que tenía que haber un truco. Tal vez el edificio se estaba cayendo a pedazos. Tal vez había un problema grave de delincuencia. Tal vez las fotos tenían, no sé, 20 años de antigüedad. Aún así, llamé al número. El hombre que respondió se presentó como Mario Cortés. Su voz sonaba cansada, como la de alguien que llevaba mucho tiempo lidiando con los mismos problemas. Me dijo que el departamento seguía disponible. Me dijo que podía ir a verlo esa misma tarde. Y lo más importante, me confirmó que la renta publicada en Internet era la correcta. Y esa debió haber sido mi primera advertencia. Porque nada en la Ciudad de México es tan barato. Bueno, manejé hacia el centro después del trabajo. Las Torres Mendoza se alzaban entre 2 rascacielos, más nuevos, cerca de una sección antigua de la ciudad. El edificio no era feo exactamente, solo se veía olvidado. El exterior de concreto estaba manchado en algunas partes. Varias ventanas se veían más viejas que las demás. El letrero sobre la entrada probablemente había sido instalado en los años 70 y nunca lo habían cambiado. Aún así, el lugar no parecía peligroso, solo se veía viejo. Me estacioné enfrente y pasé unos minutos observándolo. 39 pisos se elevaban sobre mí. Miles de ventanas reflejaban el sol de la tarde. La gente entraba y salía por la entrada principal. Todo parecía normal. Finalmente, crucé la calle y entré. El lobby me sorprendió. El exterior del edificio se veía desgastado, pero el lobby estaba impecable. Azulejos relucientes y muebles limpios. Sin basura, ni grafitis, ni olores extraños. Un hombre mayor estaba sentado detrás del mostrador de recepción leyendo un periódico. Cuando me presenté, dobló el diario y se levantó. ¿Tomás Blanco?, preguntó. Sí, soy yo, extendió la mano. Mario Cortés. Nos estrechamos la mano y su agarre fue sorprendentemente fuerte. Mario parecía tener unos 70 años. Cabello gris y ralo, lentes de montura de alambre, traje oscuro. El tipo de persona que parecía haber estado administrando edificios de departamentos desde antes de que yo naciera. Mucho antes. Muy bien, vayamos a ver la unidad, dijo. Me guió hacia los elevadores. El viaje hasta el piso 39 tardó más de lo que esperaba. Ninguno de los dos habló mucho y Mario parecía distraído. Un par de veces lo caché mirando fijamente. El indicador de pisos sobre las puertas del elevador. Cuando las puertas finalmente se abrieron, me guió por un pasillo silencioso flanqueado por puertas de departamentos idénticas. La alfombra se veía vieja pero limpia. La iluminación era un poco más tenue de lo que debería. Por lo demás, se parecía a cualquier pasillo, de departamentos que hubiera visto en mi vida. Mario se detuvo afuera del departamento 3908. Abrió la puerta y se hizo a un lado. Entré e inmediatamente supe que quería el lugar. El departamento no era lujoso, pero era mucho más grande que cualquier otra, cosa que hubiera visto dentro de mi presupuesto. Sala, cocina, recámara independiente,
un baño grande. Lo más importante era que tenía unos ventanales enormes. La vista se extendía por todo el centro de la ciudad. El tráfico se movía muy abajo como pequeños ríos de luz. Las montañas se vislumbraban a lo lejos, más allá de la urbe. Caminé directo hacia las ventanas. «Vaya, nada mal», dije. Mario sonrió levemente. «Sí, la mayoría dice eso. Pasé casi 20 minutos inspeccionando el lugar. Todo funcionaba. Los electrodomésticos eran viejos, pero funcionales. Las paredes estaban limpias. La plomería se veía bien. No pude encontrar ni un solo problema importante. Finalmente, me giré hacia Mario. «Pues bien, ¿qué tiene de malo?» Él levantó una ceja. «¿A qué te refieres?» «La renta. Nadie renta departamentos así de baratos». Mario me miró fijamente durante varios segundos y luego miró por la ventana. «El edificio tiene cierta reputación. ¿Mal vecindario?» «No». «¿Delincuencia?» «No». Esperé. Mario suspiró. «Los inquilinos suelen irse pronto». La respuesta realmente no aclaraba nada. La gente se muda todo el tiempo, especialmente en esta ciudad. Asumí que estaba siendo dramático. Al parecer, lo mismo pensaron todos los demás inquilinos que visitaron el lugar. Unos minutos después, regresamos al lobby y nos sentamos a arreglar el papeleo. El contrato de arrendamiento parecía normal y la solicitud parecía normal. Todo se veía completamente ordinario hasta que Mario abrió un cajón y sacó una hoja de papel plastificada. La deslizó por el escritorio hacia mí. Miré hacia abajo y vi 5 reglas impresas en la página. La primera inmediatamente me hizo reír. «Siempre echa llave a tu puerta», después de la medianoche. Eché un vistazo al resto y solo se volvían más extrañas. «¿Qué es esto?», pregunté. Mario no sonrió. «Reglas del edificio». «¿En serio?». «Muy en serio». Volví a mirar la hoja. Todo aquello parecía sacado de una historia de terror de internet o de No Sleep. Esperaba que Mario empezara a reírse en cualquier momento. No lo hizo. En su lugar, entrelazó las manos y me observó. «¿De verdad le das esto a la gente? ¿Eh?». «Lo hago». «¿Y se lo creen?». «Algunos sí». Sacudí la cabeza. Todo aquello era ridículo. Pero no podía dejar de pensar en la renta. Y todo lo demás en el departamento era perfecto. Fuera cual fuera el juego raro que Mario estuviera jugando, no importaba realmente. No por ese precio. Firmé el contrato. Mario recogió los papeles y me entregó las llaves. Y por primera vez desde que nos conocimos, se vio genuinamente aliviado. «Bienvenido a las Torres Mendoza», dijo. «Gracias». Caminé hacia la salida y entonces Mario me llamó. Le di la vuelta. El anciano seguía de pie detrás del mostrador. Por un momento, pareció mucho más viejo que antes, más cansado, más preocupado. «Un consejo». «¿Qué?». Hizo un gesto con la cabeza hacia la hoja plastificada que sobresalía de mi carpeta. «La mayoría de los inquilinos ignoran las reglas». Me reí. «Supongo que eso es malo, ¿no?». «Suele serlo». Algo en su expresión me hizo dudar. Había una preocupación real, del tipo que no se puede fingir, y luego desapareció. Mario se enderezó la corbata. El momento había pasado. Salí del edificio pensando, bueno, ese tipo es excéntrico. Tal vez se siente solo, tal vez está un poco loco. Lo que no sabía era que, en menos de un mes, estaría de pie en mi departamento a las 12 de la noche, escuchando a algo caminar por el pasillo afuera de mi puerta. Y para entonces, ya desearía haber tomado las reglas mucho más en serio. Regla 1. Siempre echa llave a tu puerta después de la medianoche. Ignoré la regla 1 durante casi un mes. Honestamente, no veía ninguna razón para no hacerlo. El departamento y el edificio eran geniales, silenciosos. Los vecinos parecían normales. Nada en las Torres Mendoza se sentía peligroso. En todo caso, se sentía más seguro que la mayoría de los lugares donde había vivido antes. Las primeras semanas se convirtieron en una rutina. Salía a trabajar por la tarde. Pasaba la mayor parte de la noche manejando carga por la ciudad. Y regresaba a casa en algún momento entre las 10 y la medianoche. Después de eso, preparaba la cena, veía la televisión, un rato y finalmente me iba a la cama. Pero las Torres Mendoza sí tenían algo diferente. Sofía Hernández aparentemente había vivido allí desde finales de los 90. Un profesor jubilado del piso 22 llevaba tanto tiempo ahí que recordaba, cuando aún se permitía fumar en el edificio. Incluso Mario Cortés llevaba trabajando allí más de 30 años. La gente no parecía irse de las Torres Mendoza. Al menos eso fue lo que pensé al principio.
Y entonces empecé a notar los departamentos vacíos. El primero estaba a 3 puertas del mío. Un día, los trabajadores de mantenimiento estaban sacando muebles. Al día siguiente, el departamento estaba vacío. Bueno, nada extraño en eso. La gente se muda. Una semana después, vaciaron otro departamento. Luego ninguno y luego otro. Y lo que me pareció extraño no fueron las mudanzas de salida, fue la falta de mudanzas de entrada. Las unidades se quedaban vacías. Pasaban las semanas y nadie llegaba. Una tarde se lo mencioné a Sofía mientras esperábamos el elevador. Hay muchos departamentos vacíos por aquí, dije. Ella me miró, luego miró hacia el pasillo y volvió a mirarme. No, no los hay. ¿Cómo? No hay departamentos vacíos. Fruncí el ceño. El elevador llegó con un timbre. Ninguno de los dos subió. Sofía siguió allí de pie. Sabe, he visto vaciar 3 departamentos este mes, dije. Ella asintió. Yo también. Ok, entonces, ¿a qué se refiere? Sofía se cruzó de brazos y durante varios segundos no respondió. Luego señaló hacia una de las puertas más al fondo del pasillo. El departamento 3917 pertenecía a un hombre llamado Gerardo. Esperé. Vivió aquí 12 años, señaló más abajo en el corredor. El departamento 3902 pertenecía a una mujer llamada Elena. Otra puerta. El departamento 3914 pertenecía a un matrimonio. ¿De acuerdo? Sigo sin entender a dónde va con esto. La expresión de Sofía no cambió en absoluto. Nadie los vio mudarse. Sí, bueno, ¿la gente se muda todo el tiempo? Dije. No esta gente. ¿Entonces a dónde fueron? Sofía me miró por un momento. Y luego me hizo una pregunta. ¿Le has estado echando llave a tu puerta? El cambio de tema me tomó desprevenido. ¿Qué? Después de la medianoche. ¿Le has estado echando llave? Inmediatamente pensé en la hoja de las reglas. Me reí de nuevo. No me diga que de verdad se cree esas cosas. Sofía no respondió. Solo me miró fijamente. Las puertas del elevador se abrieron de nuevo y esta vez ella entró. Antes de que se cerraran, dijo algo que me acompañó el resto de la noche. Pregúntale a Mario por Gerardo. Luego el elevador desapareció. No pensé mucho en ello hasta la noche siguiente. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 11 y encontré a Mario sentado detrás del mostrador leyendo unos papeles. El lobby estaba vacío. Me acerqué. Hola, ¿puedo preguntarle algo? Mario se bajó los lentes. Claro. ¿Quién es Gerardo? Y por primera vez desde que lo conocí, Mario se vio genuinamente incómodo. No, respondió de inmediato. En su lugar, dobló los papeles de su escritorio y los puso a un lado. ¿Por qué lo preguntas? Sofía lo mencionó, y eso pareció explicarlo todo. Mario suspiró y se reclinó en su silla. Gerardo vivía en tu piso. ¿Qué le pasó? Mario se frotó la frente. Bueno, nadie lo sabe. Vamos, hablo en serio. ¿Cómo que nadie lo sabe? Mario miró fijamente el suelo del lobby. Estaba aquí un día. A la mañana siguiente, ya no. Se mudó entonces. No. ¿Entonces qué pasó? No lo sabemos. Esperaba que sonriera, que admitiera que estaba bromeando. No lo hizo. Su auto seguía en el estacionamiento, contó con los dedos. Su billetera estaba en el departamento. Sus llaves estaban adentro. Su teléfono se estaba cargando en la barra de la cocina. Sentí que fruncía el ceño. Bueno, ¿intervino la policía? Por supuesto. ¿Y qué encontraron? Nada. Y esa respuesta me irritó. No porque fuera aterradora, sino porque no tenía ningún sentido. Los adultos no desaparecen así como así. La gente deja evidencia. Deja un rastro. Algo. Bueno, quiero decir, ¿creen que huyó? Mario se encogió de hombros. Tenían teorías, pero no respuestas. Y la conversación terminó ahí. Claramente Mario no quería discutirlo más. Subí sintiéndome más confundido que asustado. Todo el asunto sonaba ridículo. Un inquilino desaparecido no era prueba de nada. Aún así, me descubrí pensando en Gerardo mientras me preparaba para dormir. Luego pensé en Sofía y en las reglas. Y luego pensé en cómo cada conversación extraña que había tenido desde que me mudé a las Torres Mendoza de alguna manera volvía a la regla 1. Siempre echa llave a tu puerta. Después de la medianoche, recuerdo estar pie en mi cocina mirando la hoja plastificada y por primera vez no me pareció divertida. Solo extraña. Muy extraña. Bueno, unas noches después, descubrí por qué. Me había quedado dormido en el sillón mientras veía la tele. El sonido me despertó. Al principio no sabía qué estaba escuchando. El departamento estaba a oscuras. La televisión se había apagado sola. El reloj digital del decodificador
Marcaba las 12:11 a.m. y entonces lo escuché de nuevo. Pasos. No de una sola persona, sino de varias, moviéndose lentamente por el pasillo afuera, de un lado a otro. Me quedé sentado escuchando durante casi un minuto. Las luces del edificio parpadearon. Destellos breves de luz aparecieron por debajo de la puerta principal. Luego oscuridad, luego luz otra vez. Los pasos continuaban y había algo extraño en ellos. Como si quienquiera que estuviera afuera no intentara llegar a ninguna parte, sino que estuviera buscando algo. Caminé en silencio hacia la puerta principal. El pasillo a través de la mirilla parecía completamente vacío. Sin gente, sin movimiento, nada. Sin embargo, los pasos continuaban. Me quedé allí de pie, mirando. Entonces escuché un clic metálico, una pausa y luego ninguno. El sonido se movía lentamente por el pasillo, deteniéndose departamento tras departamento, puerta tras puerta, e inmediatamente caí en la cuenta. Algo estaba intentando abrir las manijas. Los pasos se detuvieron. Otro clic más cerca, hasta que finalmente el sonido llegó a mi departamento. El silencio inundó el pasillo y durante varios segundos no pasó nada. Y entonces la perilla de mi puerta comenzó a girar. Lentamente, como si alguien del otro lado estuviera probando si se abriría, me congelé. La manija regresó a su posición original. Pasaron unos segundos. Luego volvió a girar y las luces del pasillo parpadearon. Por una fracción de segundo, vi algo pálido moverse frente a la mirilla. No una cara ni un cuerpo, solo lo que parecía ser una mano blanca deslizándose junto a la puerta. Luego los pasos continuaron por el pasillo, departamento por departamento, puerta tras puerta. A la mañana siguiente, le eché llave a la puerta antes de irme a trabajar. Y esa noche volví a echarle llave. Y nunca lo he olvidado desde entonces. Regla 2. Nunca tomes agua de la llave. Esa era la redacción exacta. No decía hiérvela primero, ni reporta si cambia de color, ni contacta mantenimiento. Solo, no la tomes. Bueno, yo me lavaba los dientes con esa agua de la llave. Hacía café con ella. Llenaba las charolas de hielos con ella. Probablemente tomé litros de esa agua sin pensarlo 2 veces. Y no pasó nada. Sin problemas estomacales, sin sabor raro, sin olor extraño. El agua parecía completamente normal. En todo caso, sabía mejor que la de algunos lugares que había rentado antes. Y durante un tiempo figuré que la regla existía porque el edificio era viejo. Tal vez las tuberías eran ancestrales. Tal vez la administración estaba preocupada por las demandas. Tal vez había habido una contaminación hace años y nadie se molestó en quitar la advertencia. Eso tenía sentido. Al menos hasta que empecé a notar el agua embotellada. Todos en las Torres Mendoza parecían comprarla. No algunas personas, todos. Cajas y más cajas. Pilas de cajas. Carritos de supermercado enteros cargados con agua embotellada. Lo notaba en los elevadores, en el lobby. Lo notaba cada vez que alguien regresaba del súper. Al principio no le di importancia, pero luego empecé a prestar atención. Una tarde, conté a 6 inquilinos diferentes entrando al edificio y cada uno de ellos traía agua embotellada. Otro día, vi un camión de reparto descargar docenas de cajas directamente en el lobby. Un trabajador de mantenimiento pasó casi 20 minutos distribuyéndolas por todo el edificio. Luego noté algo más. El supermercado a 2 cuadras de las Torres Mendoza tenía toda una sección dedicada al agua embotellada. Nada extraño en eso, excepto que el exhibidor incluía una nota escrita a mano. El letrero decía, Especial Torres Mendoza, compra 2 cajas y llévate la tercera gratis. Recuerdo quedarme allí parado mirándolo. La tienda había creado una oferta específicamente para la gente de mi edificio. Eso era raro. Aún así, seguí tomando de la llave. Quería ahorrar dinero. No pasaba nada. Pasaron las semanas y una noche me desperté con sed. Era alrededor de las 3 de la mañana. Recuerdo revisar el reloj del microondas mientras caminaba hacia la cocina. 3:17. El departamento estaba completamente a oscuras, excepto por la pantalla digital de la estufa. Medio dormido, tomé un vaso y abrí la llave. El agua cayó en el fregadero. Me congelé de inmediato porque el agua no era transparente. Era roja, no color óxido. Era roja, del color de la sangre. Durante varios segundos me quedé mirando. El chorro seguía corriendo. El fregadero se llenó lentamente y cada gota se veía mal. El líquido parecía más espeso que el agua, más oscuro.
Cerré la llave y todo el departamento se sintió diferente. La cocina se sentía más fría. Las sombras se sentían más profundas. Y por alguna razón, no podía dejar de mirar el fregadero. El líquido rojo permanecía inmóvil bajo las alacenas superiores. Me dije a mí mismo que tenía que ser algún tipo de óxido, tuberías viejas, sedimentos, algo completamente normal. La explicación sonaba razonable. El líquido en el fregadero no lo parecía. Esperé un buen rato. Luego volví a abrir la llave y apareció agua transparente de inmediato. Cristalina, sin decoloración ni olor. Nada inusual en absoluto. El cambio ocurrió tan rápido que realmente me hizo sentir incómodo. Un segundo el agua parecía sangre. Al siguiente, completamente normal. Me quedé allí un minuto más antes de regresar a la cama. A la mañana siguiente llamé a la oficina de administración. Nadie respondió. Lo intenté de nuevo más tarde y seguía igual. Para la tarde casi me había convencido de que todo había sido causado por las tuberías viejas. Y entonces subí al elevador con un inquilino del piso 29. El hombre cargaba 3 cajas de agua embotellada. Y por alguna razón decidí mencionarle lo que había visto. La reacción me tomó por sorpresa. Hubo un gesto de reconocimiento, como si acabara de describir algo que él ya esperaba. Simplemente asintió una vez y luego salió del elevador sin decir una sola palabra más. Los días siguientes empecé a notar cosas. La gente en las Torres Mendoza nunca llenaba vasos desde los fregaderos. Nunca, ni una sola vez. Usaban agua embotellada para todo. Cocinar, café, té, todo. Y finalmente yo también empecé a comprarla. La vida volvió a la normalidad por un tiempo. Y luego comenzaron las historias. Nadie las contaba directamente, pero escuché fragmentos. El tipo de historias que la gente susurra cuando no quiere que los extraños escuchen. Una involucraba a un inquilino que vivió en el edificio hace años. Al parecer, se había negado a dejar de tomar agua de la llave. Según los rumores, se convenció de que alguien se paraba dentro de su departamento todas las noches. No hablaba, solo se quedaba en la esquina de su recámara mirándolo. Las historias afirmaban que empezó a dormir en el lobby porque tenía miedo de quedarse solo. Y unas semanas después, desapareció. Otra historia involucraba a una mujer de uno de los pisos inferiores. Los detalles cambiaban según quien la contara. Algunos decían que usaba el agua para cocinar. Otros decían que la usaba para llenar la tina. La única parte consistente involucraba huellas mojadas. Supuestamente aparecían por todo su departamento cada mañana. Cocina, recámara, sala. Siempre mojadas, siempre guiando a ninguna parte. Eventualmente, ella también se esfumó. Bueno, yo no me creía nada de eso. No realmente. Ya saben, la gente exagera. Los rumores de pasillo se propagan. Los edificios desarrollan mitos. Normal. El problema era que las Torres Mendoza ya tenían la regla 1, a Gerardo, y los departamentos vacíos. Las historias ya no existían por sí solas. Se conectaban. Cada cosa extraña en el edificio parecía conectada con algo más. Para el segundo mes, había dejado por completo de tomar agua de la llave. Y entonces llegó la noche que me convenció de que la regla 2 existía por una razón. Llegué tarde a casa después del trabajo, alrededor de la 1 de la mañana, cené, vi la tele. Y finalmente me dirigí a la cama. Al pasar por la cocina, escuché un goteo. Me detuve. La llave del fregadero estaba abierta. No del todo, solo lo suficiente para que un hilo delgado de agua cayera en la tarja. Sabía que la había cerrado antes. Me acerqué y miré. El agua se veía roja otra vez. Más oscura que antes. Mucho más oscura. El fregadero se llenaba lentamente. No sé cuánto tiempo estuve allí parado. Tal vez 30 segundos. Tal vez un minuto. Y entonces algo se movió bajo la superficie. Fue sutil, una onda, nada más. Sin embargo, algo cambió bajo el líquido rojo. Una forma, como algo rodando bajo la superficie. Retrocedí inmediatamente. Nunca vi qué lo causó y, honestamente, no quería saberlo. Me di la vuelta, salí de la cocina, tomé mis llaves y pasé el resto de la noche sentado en el lobby. A la mañana siguiente, el fregadero estaba vacío. La llave estaba cerrada y todo parecía normal. Compré 3 cajas de agua embotellada de camino a casa, del trabajo, y nunca he vuelto a usar la llave desde entonces. Regla 3. Si una figura pálida flota afuera de tu ventana y pide que la dejes entrar, no la dejes entrar. Bueno, eso es imposible, pensé. En el piso 39,
39 pisos. Incluso si alguien de alguna manera escalara el exterior del edificio, no había dónde pararse. Las ventanas daban directamente hacia el vacío sobre el centro de la ciudad. Sin balcones, sin repisas de mantenimiento, nada. La idea de que alguien pudiera aparecer afuera de mi ventana era ridícula. La idea de que algo pudiera flotar allí era aún más ridícula. Durante un tiempo, la regla 3 se convirtió en un chiste interno en mi cabeza. Cada vez que pasaba junto a las ventanas, pensaba en ello. Cada noche que miraba la ciudad, recordaba esa estúpida línea en la hoja plastificada. Vamos, ¿quién escribe algo así? Todo sonaba como una leyenda urbana, una historia de campamento, el tipo de cosas que los adolescentes se cuentan en las pijamadas. Lo curioso es que la regla me recordaba algo, y durante semanas no pude descifrar a qué, hasta que una noche finalmente encajó. Salem Slot, la vieja versión de televisión. No la había visto en años, no desde que era niño, pero recordaba una escena perfectamente. Un niño muerto flotando afuera de la ventana de una recámara, rascando el vidrio, pidiendo que lo dejaran entrar. Esa escena me aterrorizó cuando era más joven. Recuerdo haberla visto en casa de mi abuela y haber dormido con las luces encendidas. Después de eso, durante un mes. La imagen se me había quedado grabada por décadas. Mientras más lo pensaba, más ridícula me parecía la regla 3. Es básicamente lo mismo. Una figura flotante afuera de una ventana. Quizás quien quiera que creó las reglas también había visto la película. Quizás ese era el chiste. Quizás todo comenzó como una referencia que alguien olvidó dejar de tomarse en serio. Y entonces empecé a notar algo extraño. La gente de los pisos superiores mantenía sus persianas cerradas. No algunas personas, todas. Y eso no tenía mucho sentido. Ya saben, la vista era uno de los mayores atractivos del edificio. La gente pagaba fortunas por vistas así en la ciudad. Sin embargo, los inquilinos que llevaban más tiempo, allí parecían completamente desinteresados en mirar hacia afuera. Lo noté por primera vez mientras iba en el elevador. Cuanto más alto era el piso, más ventanas cubiertas veía. Piso 32. Persianas cerradas. Piso 34. Cortinas cerradas. Piso 37. Ventanas cubiertas. Con el tiempo me convencí de que era otra coincidencia, y luego empecé a notar otra cosa. Nadie se paraba cerca de las ventanas, después de que oscurecía, ni en los pasillos, ni en los departamentos, ni en ningún lado. No me di cuenta de inmediato. Fue una de esas cosas que poco a poco se vuelven obvias con el tiempo. La gente disfrutaba de la vista durante el día. La gente se paraba cerca de las ventanas por la tarde. Pero después del atardecer, todo el mundo parecía perder el interés. Una tarde me dio curiosidad. Pasé casi una hora observando a la gente desde la ventana de mi sala. Las luces se encendían en los edificios circundantes. El tráfico se movía por el centro. Miles de personas continuaban con sus vidas abajo. Dentro de las Torres Mendoza, sin embargo, pasaba algo diferente. Una a una, las persianas se cerraban. Las cortinas se cerraban. Las ventanas desaparecían detrás de la tela. En una hora, casi todos los departamentos que alcanzaba a ver habían cubierto sus vidrios. Recuerdo estar allí parado pensando en lo extraño que era. Y luego me olvidé de ello. La vida siguió. Las reglas volvieron a convertirse en ruido de fondo hasta la tormenta. Ahora bien, la Ciudad de México no suele tener tormentas tan feroces a menudo. Al menos no comparadas con otros lugares donde he vivido. Cuando ocurren, la gente lo nota. Esta llegó tarde en la noche. Lluvia torrencial, viento fuerte, truenos constantes. El tipo de tormenta que hace que toda la ciudad se vea diferente. Llegué a casa alrededor de las 11 y pasé la mayor. Parte de la noche sentado cerca de las ventanas, observando el clima. La lluvia golpeaba el vidrio. Los rayos iluminaban el centro. Durante un rato fue realmente relajante. Para la medianoche, la tormenta había empeorado. El viento aullaba alrededor del edificio. Las ventanas vibraban de vez en cuando. Recuerdo haber pensado lo extraño que se sentía estar a 39 pisos sobre el suelo durante un clima como ese. Todo se veía más pequeño, más distante, menos real. Eventualmente, apagué la tele y me preparé para ir a la cama. Estaba a mitad del pasillo cuando escuché el sonido. Un golpeteo, suave, apenas audible. Dejé de caminar. El departamento volvió a quedar en silencio. Luego ocurrió por segunda vez.
El golpeteo provenía de la sala, específicamente de las ventanas. Me quedé allí durante varios segundos. La tormenta continuaba afuera. La lluvia golpeaba el vidrio. El viento sacudía el edificio. Entonces se escuchó otro golpe. Un presentimiento frío se instaló en mi estómago. Lentamente caminé de regreso hacia la sala. Las ventanas cubrían la pared del fondo. La lluvia empañaba el vidrio. Los rayos destellaban afuera. Todo parecía normal. Y entonces otro relámpago iluminó el cielo y lo vi. Había un niño flotando afuera de la ventana. Me congelé. Por un segundo, mi cerebro se negó a procesar lo que estaba viendo. A 39 pisos sobre la calle, en medio de una tormenta, un niño flotaba a centímetros del vidrio. Su piel era pálida, casi blanca. Su cabello goteaba pegado a su frente. Sus ojos parecían completamente negros. El relámpago se desvaneció. La oscuridad regresó. Me quedé allí, incapaz de moverme. Luego otro destello iluminó el cielo y el niño seguía allí, flotando y mirándome. Su rostro estaba ligeramente presionado contra la ventana. Una mano apoyada en el vidrio y la imagen exacta de Salem Slot estalló en mi mente. El niño flotante, el rasguño, la ventana, todo. Excepto que esto no era una pantalla de televisión. Este era mi departamento. Mi ventana, piso 39. El siguiente destello reveló algo peor. El niño estaba sonriendo. Di un paso hacia atrás. La mano del niño se movió lentamente. Sus dedos golpearon el vidrio. El sonido resonó en la habitación. Recuerdo haberme quedado mirando, incapaz de apartar la vista, incapaz de entender lo que estaba viendo. Y entonces la boca del niño se movió. Al principio no pude escuchar nada. La tormenta lo ahogaba todo. La boca se movió de nuevo. La sonrisa nunca cambió. Otro relámpago mostró su rostro, y esta vez entendí las palabras. No porque las escuchara, sino porque podía leerlas en sus labios. «Déjame entrar». Las palabras se repetían una y otra vez. El niño se deslizó ligeramente más cerca, y entonces recordé la regla 3. Por primera vez desde que me mudé a las Torres Mendoza, recordé una regla exactamente en el momento adecuado. No me acerqué a la ventana. No la abrí. No hablé. Solo tomé el cordón que colgaba junto al vidrio y jalé de golpe la persiana para cerrarla. El golpeteo continuó durante casi una hora. Me senté en el suelo de mi recámara a escuchar. El sonido nunca cambió, solo un golpeteo constante al otro lado del vidrio. Eventualmente, se detuvo. A la mañana siguiente, abrí las persianas. No había nada afuera, sin marcas, sin daños, sin ninguna evidencia en absoluto. La ciudad se veía completamente normal, pero desde ese día en adelante, entendí por qué los inquilinos más antiguos mantenían sus persianas cerradas después de que oscurecía. Regla 4. Si tu teléfono suena a las 6:66 p.m., contesta y sigue las instrucciones al pie de la letra. Ahora bien, la regla 4 fue el punto donde dejé de intentar buscar explicaciones. Las 3 primeras reglas eran imposibles, pero al menos involucraban cosas que físicamente existían. Pasillos, agua, ventanas. La regla 4 no tenía ningún sentido. No existen las 6:66 p.m. Obviamente no es una hora real. Y entonces, una tarde, sucedió. Acababa de llegar a casa del trabajo. El teléfono del departamento empezó a sonar desde la cocina. No mi celular, sino el teléfono del departamento montado en la pared. Recuerdo haber mirado el reloj del microondas mientras caminaba hacia él. La pantalla marcaba las 6:66. Me detuve de inmediato. Durante varios segundos, solo me le quedé mirando. Luego revisé mi reloj de pulsera. Lo mismo. Saqué mi teléfono celular. Lo mismo. 6:66 p.m. Cada reloj del departamento mostraba la misma hora. El teléfono seguía sonando. Sentí un nudo en el estómago. Genuinamente consideré ignorar la regla. No quería contestar ese teléfono. Y entonces noté algo pegado a un lado. Una segunda hoja plastificada. De alguna manera nunca la había visto antes. 4 frases estaban impresas en letras grandes y negras. El teléfono sonó otra vez. Mis manos temblaban cuando lo levanté. Al principio, todo lo que escuché fue estática. Una estática pesada, del tipo que se escucha en una estación de radio vieja, y luego apareció una respiración. El sonido me recordó a alguien parado a centímetros del auricular. Tragué saliva y leí la primera frase en voz alta. ¡No! ¡No quiero nada! La respiración se detuvo por un momento. La línea se quedó completamente en silencio.
Luego la estática regresó más fuerte que antes. Leí la segunda línea. ¡No! ¡No puedes poseerme! Algo cambió de inmediato. La estática se distorsionó, casi con furia, como si docenas de voces estuvieran hablando, a la vez en algún lugar más allá del ruido. Leí la tercera línea. ¡No! ¡No te voy a dar nada! Los susurros inundaron el auricular. Luego, cientos de ellos. Tal vez miles. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Quería colgar. Quería lanzar el teléfono al otro lado de la habitación. En lugar de eso, me obligué a leer la línea final. Y no, ya no estás vivo. Estás muerto. Todo se detuvo instantáneamente. La estática, los susurros, la respiración. Hubo silencio. Silencio absoluto. Un segundo después, la llamada se desconectó. Bajé lentamente el auricular y luego miré los relojes. Cada pantalla marcaba ahora las 7 p.m. y el teléfono del departamento nunca volvió a sonar. Regla 5. Si el edificio empieza a temblar, usa las escaleras y sal de inmediato. La regla 5 fue la única regla con la que estuve completamente de acuerdo de inmediato. De hecho, era la única regla en toda la hoja que sonaba normal. Si el edificio empieza a temblar, toma las escaleras y sal. Eso es solo seguridad básica ante sismos. Yo ya había pasado por un terremoto real antes. En 2017 estaba visitando a un amigo cerca de Puebla, cuando el sismo de 7.1 grados golpeó el centro del país. No fue el terremoto más grande en la historia de México, pero fue el más grande en el que yo había estado. Los cuadros se caían de las paredes. Las alacenas de la cocina se abrían de golpe. La luz se cortó en varias partes de la ciudad. Durante unos minutos, se sintió como si el suelo mismo se hubiera convertido en agua. Ahora, una cosa que todo el mundo aprende durante los sismos es simple. Nunca usas los elevadores. ¡Jamás! La energía puede fallar. Los cables pueden atorarse. Las puertas pueden bloquearse. Si estás evacuando un edificio, tomas las escaleras. ¡Punto! Así que cuando leí por primera vez la regla 5, no le di mucha importancia. Por una vez, el edificio no estaba dando un consejo sobrenatural. Estaba dando un consejo práctico. O al menos eso fue lo que pensé. El temblor comenzó casi 3 meses después de que me mudé a las Torres Mendoza. Estaba sentado en el sillón viendo la tele, cuando sentí una vibración bajo mis pies. Al principio, asumí que alguien estaba moviendo muebles y luego se volvió más fuerte. Las ventanas vibraron. Los platos en las alacenas de mi cocina se sacudieron. Un segundo después, las alarmas del edificio se activaron. Cada alarma de la torre empezó a gritar al mismo tiempo. Inmediatamente pensé, sismo. El mismo pensamiento pareció golpear a todos los demás. Las puertas de los departamentos se abrieron de golpe. La gente inundó el pasillo. Todo el piso se volvió un caos en cuestión de segundos. El temblor continuaba, más fuerte ahora, más violento. Polvo caía del techo. En algún lugar, abajo de nosotros, se escucharon vidrios romperse. Todo el mundo empezó a moverse hacia las salidas. La mayoría se dirigió directamente a los cubos de las escaleras. Sin embargo, un grupo más pequeño fue hacia los elevadores. Recuerdo haber notado a 3 chicas jóvenes, de edad universitaria, entre ellos. Se veían más molestas que asustadas. Una de ellas no dejaba de revisar su teléfono. Otra se estaba riendo. Entendía por qué querían tomar los elevadores. Eran más rápidos. Las escaleras significaban bajar 39 pisos. Y entonces el edificio dio un fuerte vaivén. Me giré hacia la escalera. Regla 5. Usa las escaleras. Sal de inmediato. Eso fue exactamente lo que hice. Pero el viaje hacia abajo se sintió eterno. La gente llenaba cada descanso. Cientos de inquilinos se movían por la escalera de emergencia, mientras las alarmas resonaban por todo el edificio. El temblor nunca se detuvo. En todo caso, parecía empeorar a medida que bajábamos. El concreto crujía, el metal vibraba. Toda la estructura sonaba bajo una tensión enorme. Cuando finalmente llegué a la planta baja, cientos de personas ya se habían reunido afuera. Todo el mundo miraba hacia arriba. Al principio, no entendía por qué. Y luego miré los edificios de alrededor. No se estaban moviendo. Ni uno solo de ellos. Sin temblor, sin alarmas, sin evacuaciones, nada. Solo las Torres Mendoza. La realidad me golpeó de inmediato. Esto no era un terremoto. Algo más estaba sucediendo. Y entonces llegó el sonido. Un fuerte crujido metálico resonó desde algún lugar dentro del edificio. Todos lo escucharon.
El ruido era imposible de ignorar. Sonó como si un enorme cable de acero se hubiera roto. Por un segundo, todo quedó en silencio, y luego comenzaron los gritos. Gritos de mujeres, varios, provenientes de algún lugar profundo dentro de la torre. La multitud se congeló, pero los gritos continuaron, fuertes, aterrorizados, llenos de pánico. Y entonces ocurrió algo imposible. Los gritos empezaron a escucharse cada vez más lejos, como si el elevador siguiera cayendo y cayendo y cayendo. Los gritos se volvieron más tenues, más distantes. La gente a mi alrededor se miraba entre sí. Nadie entendía lo que estaba escuchando. El elevador ya debió haber llegado al fondo. Debió haber chocado. Debió haberse detenido. En lugar de eso, los gritos seguían alejándose más y más, hasta que finalmente desaparecieron por completo. Nadie habló después de eso. Horas más tarde, los equipos de emergencia registraron todo el edificio. Revisaron el cubo del elevador, el sótano, los niveles de mantenimiento, todo. Pero nunca encontraron el elevador. Ni dañado, ni aplastado, ni sepultado. Simplemente ya no estaba. Sin restos, sin cuerpos, sin escombros, nada. El cubo terminaba exactamente donde debía terminar. No había ningún lugar a donde el elevador pudiera haber ido. Y sin embargo no estaba allí. Hasta el día de hoy, nadie ha explicado jamás qué les pasó a esas mujeres. Los informes oficiales culparon a una falla del equipo. Las noticias culparon a problemas estructurales. La mayoría de los inquilinos, eventualmente, se mudaron. Yo no lo hice porque escuché los gritos. Todos los que estábamos afuera los escuchamos, y todos escuchamos lo mismo. No se detuvieron, se alejaron. Como si el elevador hubiera caído a un lugar mucho más profundo que la planta baja. Más profundo que el edificio mismo. Bueno, cuando recién me mudé a las Torres Mendoza, pensé que las reglas eran un chiste. Creo que la mayoría de la gente habría pensado lo mismo. Un pasillo embrujado, agua roja como la sangre, un niño flotando afuera de la ventana de un piso 39, una llamada telefónica a las 6:66 p.m. Nada de eso suena real. Si alguien me hubiera contado esas historias antes de firmar el contrato, probablemente me habría reído y habría rentado el departamento de todos modos. Lo extraño es que la vida dentro de las Torres Mendoza es mayormente normal. La gente va a trabajar, paga la renta, se queja de la administración. Los elevadores se descomponen, se entregan paquetes. Durante el 99% del día, el edificio se siente completamente ordinario. Y luego, ese 1% restante te recuerda por qué existen las reglas. A estas alturas, ya no las cuestiono. Le echo llave a mi puerta todas las noches antes de la medianoche. No he tocado el agua de la llave en meses. Las persianas se quedan cerradas después de que oscurece. Si el teléfono del departamento suena, contesto. Y si el edificio vuelve a temblar alguna vez, seré la primera persona en correr hacia las escaleras. Quizás ese sea el verdadero secreto de las Torres Mendoza. No tienes que entender las reglas. Solo tienes que seguirlas. He dejado de intentar descifrar por qué existen los que caminan por el pasillo. He dejado de intentar comprender el agua roja. He dejado de preguntarme qué era lo que flotaba fuera de mi ventana esa noche. Algunas preguntas no tienen respuestas. O tal vez sí las tienen. Quizás es solo que no quiero conocerlas. En lo único en lo que sigo pensando a menudo es en el elevador. No todos los días ni todas las semanas. Pero de vez en cuando, usualmente tarde en la noche, regresa a mi mente. Los gritos, el sonido alejándose, la certeza de que debió haberse detenido. El cubo de un elevador tiene un fondo. Un edificio tiene cimientos. La gravedad tiene límites. Todo en este mundo dice que esos gritos debieron haber terminado en cuestión de segundos. En lugar de eso, continuaron de largo. La ciudad nunca encontró el elevador. El departamento de bomberos nunca lo encontró. La administración nunca lo encontró. Simplemente desapareció junto con todos los que iban dentro. A veces me quedo en el lobby esperando el correo, y me cacho a mí mismo mirando fijamente las puertas del elevador. Ahora son más nuevas. Cables nuevos, maquinaria nueva, nuevos certificados de inspección. Todo ha sido reemplazado, todo excepto el recuerdo. Porque cada persona que vivía en las Torres Mendoza, esa noche sabe lo mismo. El elevador con esas mujeres adentro no se estrelló, se desvaneció. Y de vez en cuando esas puertas se abren,
Me descubro preguntándome a dónde fue.